y desarrollando investigación relevante en el management, llamemos Jay Barney, llamemos Freeman, están incorporando dentro de sus teorías elementos fundamentales de la sostenibilidad, porque es un tema muy importante y que algunas personas lo toman como lejano, como que el cambio climático existe, pero está lejos. De hecho, vamos a ver los tipos de negacionismos que existen respecto a este tema, con base en otro paper bien interesante que habla de el management climate proof, ¿sí? Como a prueba de cambio climático, las teorías de management a prueba de cambio climático. Entonces, esa es una parte. El segundo artículo del profesor Francisco López, gallego, creo que es su segundo apellido, él es profesor de la Universidad del EAFIT y es gestor del primer doctorado en Administración de Colombia. Y él en ese artículo, Educación en Administración y Modas Administrativas en Colombia, hace un recuento de cómo se vinieron desarrollando las facultades y los programas de administración de empresa en Colombia y por qué también tenemos una situación particular donde hay una especie de divorcio entre la academia y la empresa. Es una brecha que estamos tratando de cerrar y él en ese artículo explica desde su experiencia por qué considera que puede esto estar ocurriendo. Entonces también es un artículo de corte crítico. También tenemos, este tercero no es un artículo, sino un libro del profesor Gregorio Martín de Castro y José Amores Salvador, ambos de la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Gregorio es mi tutor de tesis en la Complutense de mi tesis doctoral y ellos publican nada más y nada menos que en el Cambridge University Press, que es la editorial más importante de la Universidad de Cambridge, este texto que es disruptivo, la palabra es muy disruptivo respecto a estrategias regenerativas para la sostenibilidad empresarial, que es muy diferente a las concepciones tradicionales de reducción de impacto ambiental, de economía circular. Esto va un poco más allá. De hecho, ellos no hablan de que este tipo de estrategias son a largo plazo, sino al muy largo plazo, porque tienen una complejidad inherente que vamos a explicar también. Finalmente, tenemos pues representando la escuela americana, que es la escuela más importante del management, hay que decirlo así, y ya vamos a entender también un poco por qué se ha dado de esa manera, este artículo con Walsh, Meyer, sobre el futuro de la teoría de la organización, viviendo en y con las organizaciones en el siglo XXI. Lo publican en Organization Science, que es una revista JCRQ1, y es un paper seminal para entender todo lo que vamos a trabajar hoy, el día de hoy. Entonces, acá les presento una radiografía, ¿sí? Esto es como una radiografía, esto es todo lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos básicamente a agrupar, bueno, de paso decimos, aquí no venimos a definir las teorías porque si ustedes miran en la parte de abajo hay mal contadas, pueden haber 20 teorías y enfoques. No es nuestro objetivo definir cada uno y determinar características y preceptos de cada uno, sino la dirección y el contexto en que se desarrollan y por qué se desarrollan de esa manera. Porque todos los desarrollos teóricos de la organización van obedeciendo a un contexto histórico específico y a un periodo que era lo que requería. Y por eso es que pues vamos a hablar de un poco basándonos en el texto de Walsh y compañía, de teorías clásicas y teorías modernas, ¿sí? Pero también vamos a avanzar un poco más a lo que le llamamos, con base en los nuevos desarrollos teóricos, las teorías de la estrategia, de la llamada la dirección estratégica, que ya no es tanta, ya no va tan enfocada en la gestión, sino en la dirección, y también son consideradas teorías organizacionales, sino que un poco más centradas en la estrategia, y finalizaremos con las teorías organizacionales verdes, que no es un concepto como tal, pero es a lo que tratamos de llegar en el artículo con los profesores Adolfo Carval y Alexander Caraballo, de ver los enfoques verdes que se le están dando a las teorías existentes. Entonces, básicamente vamos a ver cómo pasamos de una revolución industrial y una revolución de la productividad a una revolución de la gestión, que ya no es tan industrial, sino más de la gestión. Eso se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a hablar de teorías clásicas de finales
de la primera parte del siglo XX hasta antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Luego la revolución de la gestión, que como Walsh lo indica en su texto, esa segunda mitad del siglo XX es un periodo dorado para la administración porque es donde el management ya se considera una ciencia con base científica, y sobre todo en los años 80 que surgen algunas teorías de las que aún están vigentes. Entonces, pasando por esa posguerra y ese nuevo orden económico internacional liderado por Estados Unidos, que lo que les digo, no es coincidencia que la escuela americana sea la que ha permeado la mayoría de las escuelas de management en todo el mundo, es porque la historia, quien gana la guerra, no es solamente el dólar, no es solamente que el inglés es idioma universal, sino que en la ciencia tomaron avance, y por eso la ciencia de administración que principalmente llegó a nosotros fue la escuela americana. Luego pasaremos a las teorías de la estrategia, también finalizando el siglo XX, iniciando ya siglo XXI, donde pues hablamos ya de la revolución de la estrategia. Es un término que acuñamos para seguir con la tipología de palabras que estaba utilizando Walsh y compañía. Estamos en la era del conocimiento, en la era de la información, y finalmente con las teorías organizacionales verdes, que coinciden con la agenda mundial actual, que estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de pactos por el futuro. La agenda política mundial actual está enfocada en sostenibilidad, y las organizaciones, como uno de los principales contaminantes del mundo, no pueden quedarse al margen de ello. Entonces, esa es básicamente la radiografía de lo que vamos a ver hoy. Son esos 4 puntos esenciales, y pues sin más preámbulo vamos a darle inicio. Pueden participar porque tengo la pantalla grande, no veo si levantan la mano o algo. Pueden participar en el transcurso o dejamos la conversación y el debate para el final. Entonces, iniciando, vamos a hablar un poquito de esas llamadas teorías clásicas, ¿no? Obedecen a un contexto que es poco después de la segunda revolución industrial y lo que Walsh le llama la revolución también de la productividad. Es una etapa que se caracteriza por la producción en masa. Es una etapa de mucha industria, de producir en grandes cantidades, de ser lo más eficiente posible, de optimizar procesos. Algunas escuelas de negocios, como la de Wharton y Cox, se crearon en esta época, y un dato particular que mencionan también los autores del paper es que en este entonces esas escuelas de negocios que iniciaron estaban incorporando muchos ejecutivos y personas de empresas exitosos para que desarrollaran los cursos, y esa es una de las razones por la cual en este entonces la teoría organizacional con base científica no estaba lo suficientemente desarrollada, porque pues eran personas que venían más que todo del sector empresarial. Las grandes empresas industriales con estructuras jerárquicas y burocráticas, a propósito de la teoría burocrática de Weber, como les mencioné anteriormente, el enfoque principal es la eficiencia, y bueno, para irnos un poco más a determinar cuáles son estas teorías, ya sabemos cuáles son. Administración científica de Taylor. Miren, optimización de la eficiencia laboral mediante el estudio científico de procesos de trabajo, ¿no? Estudio que hizo de tiempos y movimientos. El enfoque clásico de Fayol, con los principios universales de la administración, algunos de ellos vigentes hasta hoy, para que esos principios, y miren que ahí siempre lo coloco en negrita, mejoramiento de la eficiencia organizacional. La escuela de relaciones humanas, factores sociales y psicológicos en el ambiente de trabajo, son más importantes para la productividad, ahí está ese término clave una vez más, y el desempeño de los empleados, que los factores físicos y económicos. Si bien la escuela de las relaciones humanas es una crítica a lo que decía en las teorías clásicas de Taylor y Fayol, que prácticamente el ser humano es un apéndice de la máquina, como lo colocaron, es darle importancia a la parte humana y entender que hay factores sociales y psicológicos que influyen en el trabajador y en la forma en que se desempeña. Pero fíjense que aunque los enfoques son distintos, el propósito sigue siendo el mismo, porque se necesita es que el trabajador sea más productivo. Al final el experimento de Hawthorne va llevando a eso, y seguimos con la misma eficiencia y productividad. Y pues la teoría de burocrática con el tema esto sí es de la escuela alemana, ¿sí? Pero pues también hace parte de los clásicos,
de las estructuras formales, pero también esas estructuras buscan optimizar reglas y procedimientos para mejorar la eficiencia. Algo fundamental y que dice en la parte superior, una característica distintiva de estas teorías clásicas es que son organizaciones, o se visualizaba o se tenía la perspectiva de que son organizaciones cerradas y poca interacción con el entorno, y es una de las grandes diferencias con las teorías posteriores que vamos a ver acá, que les vamos a llamar modernas, y que pues ya vamos a llegar a eso. Entonces, como les decía, el enfoque principal de estas teorías clásicas es la eficiencia, que obedece a un contexto que es revolución industrial y revolución de la productividad que se vivía en ese entonces. Entonces, es normal que los teóricos desarrollen sus postulados en relación con lo que se estaba viviendo en ese entonces. Es lo que siempre digo, nosotros tenemos que encontrarle el sentido del contexto, porque la manera en que se va desarrollando la ciencia es obedeciendo a las problemáticas, el tejido, en el caso de las organizaciones, el tejido empresarial del momento y la situación económica del momento. Entonces, con eso vamos ahí a algunas críticas que se le hacen a esta teoría. La primera la mencionamos, ¿no? Se tiene la organización como una entidad cerrada y estática, lo cual no es así. Sabemos que las organizaciones son abiertas y están en constante interacción con el entorno, y el enfoque es solamente de la eficiencia y control, el cual es insuficiente para entornos basados en el conocimiento y la innovación, sobre todo si estamos hablando de innovación abierta, que tenemos que hablar de capacidad de absorción, de gestión del conocimiento que ingresa y sale de la organización. Entonces, es una parte fundamental. Otra cosa que tiene mucho que ver con la manera en que se crearon las primeras escuelas de negocio es lo que está del lado derecho, que dice teoría versus enfoque. Como les dije, las escuelas de negocios estaban constituidas por una gran cantidad de profesores que no venían de la academia, sino de la empresa. Por lo tanto, muchos de los postulados y de la forma que se estaba desarrollando la organización eran más enfoques que teoría, pues teorías tienen base científica. Entonces, para que lo tengamos claro, y esto lo vamos a trabajar, porque es que resulta que el estudio de tiempos y movimientos que, por ejemplo, hace Taylor, no necesariamente es una teoría, porque teoría implica, y valga la redundancia, el seguimiento de unos pasos y procedimientos metodológicos del método científico. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para las teorías clásicas, y por eso es que luego, bueno, ya lo vimos, muchos autores han pasado de la teoría de la administración científica a la administración científica, de la teoría clásica al enfoque clásico de Fayol, porque eso es hay que tenerlo muy en cuenta para el estudio de lo que realmente es teorizar como académicos que somos. Entonces, una teoría, ¿sí?, al final es un sistema de ideas y conceptos que busca explicar y predecir un fenómeno, pero siempre teniendo y cumpliendo unos criterios científicos, mientras que el enfoque es un marco conceptual un poco más amplio, que no tiene una estructura rigurosa científica que tiene la teoría. Y puede ser el punto de partida para el desarrollo de teorías, pero como tal, por la carencia de esa rigurosidad y base científica, no llegan a ser una teoría como tal. Esto es muy conceptual, muy semántico, pero es importante tenerlo en cuenta, porque es otra de las críticas que muchos estudiosos de la administración han hecho. Y de Alberto Chiavenato, que creo que es un libro que todos hemos podido leer acá, reconoce que muchas son más bien enfoques con fundamentos parciales y contextuales. Kuntz y O'Donnell publicaron un artículo bien interesante que hablaba de la jungla de las teorías administrativas, que pues eso fue lo que el Management Theory Jungle, que fue algo de lo que pasó en el periodo dorado de la administración, segunda mitad del siglo XX, porque el management con base científica empieza a desarrollarse, pero al mismo tiempo empiezan, y eso lo vamos a hablar más adelante, una serie de modas administrativas y de enfoques de unos llamados gurús de la administración, ¿sí?, que digamos, confundían mucho. Todo el mundo o todo el mundo que era exitoso creía tener la razón de la manera en que se debían manejar las organizaciones, sin teorizar y tener conceptos que puedan ser generalizables, por lo menos en algunos contextos específicos, porque
De hecho, lo vamos a ver que las teorías como están en Estados Unidos no pueden ser aplicadas en Colombia y esperar que funcionen de la misma manera, porque lo que estamos hablando son contextos diferentes. Harold Kuhn y Stephen Robbins también hablan, había muchas, entre comillas, teorías que no lo eran, ¿sí? Que más bien son enfoques históricos, modernos o contemporáneos, que no llegan a constituirse como teoría. Entonces eso es importante que lo tengamos claro como académicos del management para que empecemos a diferenciar, y eso lo vamos a ver en las recomendaciones finales porque es muy importante tenerlo en cuenta. Pasando a eso, entonces ahora vamos a las teorías modernas, las que siguieron en esa segunda mitad del siglo XX. ¿Dónde nos ubicamos? En la posguerra, después de la revolución industrial y lo que Walsh y los coautores denominan la revolución de la gestión. Y tiene muchísimo sentido que sea después de la Segunda Guerra Mundial que la escuela americana predomine en los estudios de management a nivel mundial, y tiene mucho sentido por lo siguiente, porque es que quien gana la guerra al final, en este caso fueron los aliados con Estados Unidos, pero la gran devastación que ocurrió en Europa, ¿sí? En gran parte fue financiada por Estados Unidos, pues todos conocemos que el Banco Mundial, antes de ser Banco Mundial, era el BIRF, que creo que lo que las siglas es Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento, creo que es así tal cual, que fue un banco para la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el punto de inflexión actual de lo que se conoce en negocios internacionales como el orden económico internacional. En ese momento Estados Unidos aparece como primera potencia mundial y hegemónica y digo la palabra hegemónica porque eso es lo que utilizan los países de BRICS para desprestigiar el dominio, como ellos dicen, hegemónico de Estados Unidos, que ellos dicen que el nuevo orden económico internacional, cuando se destrone Estados Unidos, va a ser no hegemónico, sino en grupo con los que pertenezcan al BRICS. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Lo interesante es que en Estados Unidos, cuando se vuelve líder, primera potencia mundial, desde luego, no es solamente que el dólar se convierte en la moneda internacional para todo el mundo, no es solo que el inglés se considera la lengua universal, es que también las ciencias empezaron a desarrollarse principalmente en las escuelas americanas, y la administración no fue la excepción. Entonces aquí nos estamos contextualizando, pues, siempre me gusta hacerlo de esta manera porque la forma en que se desarrolla la ciencia en lo particular para nosotros, la teoría organizacional, obedece al contexto de la época. Entonces, ubicándonos en este contexto de la época, además de eso, bueno, lo que hablamos, nació el management como una disciplina científica, empezamos a hablar de modelos abiertos, bueno, y empezamos a hablar de modelos abiertos y de empresas globales también por una razón, porque el periodo entre guerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la solución de algunos de los países fueron las políticas proteccionistas, que no funcionaron, se crearon hostilidades por los nacionalismos y al final eso también influye en ese desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, dicen, no podemos volver a hacer lo mismo. Y es donde empieza a tomar auge la globalización, y desde luego tiene sentido el contexto porque, como lo menciona Walsh, también las empresas empiezan a desarrollarse de manera global, y a crear las muy conocidas cadenas de suministro globales, ¿sí? Que lo trabajamos, sé que hay algunos estudiantes de la asignatura de negocios internacionales, ahí va desarrollándose y tomando fuerza la globalización y las cadenas de suministro globales. Entonces, dejando claro el contexto de la revolución de la gestión, es importante decir que aquí en Colombia, ustedes saben lo que hablamos, la globalización no es solamente económica, la globalización es de la información, y la globalización permitió que la revolución de la gestión también llegara en Colombia. Esto que está acá es un poco la crítica que hace el profesor. Discúlpame, ¿Sí? perdimos la presentación por un momento. Se perdió. Sí, aquí yo la estoy viendo, me avisan si vuelve. Creo que está la pantalla
que estoy observando, Ujú. no sé Revolución si de la soy gestión en yo, Colombia. no. Yo estoy viendo ahí en estos momentos lo que estoy viendo yo particularmente, Ujú. lo que estoy viendo es como si fuese, ¿qué? No sé si los demás le está pasando lo mismo, o es mi Bueno, persona dicen solamente. que no lo están viendo, entonces voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Exactamente. Bueno, mejor no estaba compartiendo ventana, voy a compartir toda la pantalla para que se Exactamente, vea sí. exactamente lo mismo que te acabo de decir. Cual. Sí, muy bien. Listo. Entonces, esta parte que está acá es del profesor Francisco López, gran personalidad y gran académico de la administración en Colombia, gestor él es de la Universidad EAFIT, bueno, sí, creo, todavía está vivo, y gestor del primer doctorado en administración en Colombia. Es una autoridad para hablar de cómo ha evolucionado la administración en Colombia y contextualizando con lo que le estaba mencionando anteriormente, los programas de administración en Colombia empiezan a estructurarse también después de la de la Segunda Guerra Mundial y siguiendo los modelos norteamericanos. Y esa es una de las grandes críticas que hace el profesor porque la forma, la idiosincrasia, la estructura organizacional, el tejido empresarial de Estados Unidos es muy diferente al de Colombia. Entonces, el segundo punto, adaptación al entorno nacional, nos indica que aunque el currículo trató de ajustarse, frecuentemente eran modelos importados, en este caso de Estados Unidos, sin una contextualización que generaba desajustes entre la teoría y la práctica real en Colombia. Entonces, estos desajustes con la realidad productiva es lo que el profesor, eh, a lo que el profesor en gran medida atribuye el divorcio que hay en estos momentos entre la academia y la empresa, de que en su momento, cuando empezaron a llegar las teorías, a desarrollarse los primeros programas de administración, estaban muy alejados de lo que estaba pidiendo la realidad empresarial. Entonces, ha sido un trabajo que estamos tratando de hacer desde la academia, desde todas las universidades, tratar de cerrar esa brecha con las empresas y ha sido muy difícil, pero tenemos que ir en ese sentido porque en los países desarrollados la base del conocimiento científico que luego deriva en innovaciones comerciales y exitosas parte de las universidades. Entonces, es fundamental volver o tratar de acá en Colombia a través de la adaptación de las teorías y de los enfoques del management que logremos unirnos con cerrar esas fricciones con la parte empresarial. Entonces, tomé este cuadro del paper del profesor López porque si ustedes se fijan, acá las teorías no llegaron tarde. Administración científica, miren la vigencia en Estados Unidos y la vigencia en Colombia, lo mismo con relaciones humanas, racionalismo de los sistemas y demás. Entonces, aquí en Colombia llegaron las teorías, digamos, de manera rápida. El problema principal es que las importamos como si fueran un producto de consumo y no le hicimos los ajustes que debían hacer nuestros académicos para condicionarla a la realidad empresarial. Es algo que estoy cambiando porque en revisión de la literatura en Colombia vemos muchas adaptaciones de modelos a la realidad colombiana y me parece muy bueno, pero todavía yo no veo la unión entre la empresa y la universidad como querría verla. Entonces, digamos que la crítica que hace en su momento el profesor López en ciertos puntos se mantiene y es importante mencionarlo. Entre estas teorías modernas, ya saben, aquí nuestro enfoque no es ponernos a definir cada una de las teorías. Tenemos el enfoque sistémico. Estuve aquí conversando con el profe Lino, que coloqué lo de Katz y Kahn, entendiendo, y es importante tenerlo claro, que esto proviene de la TGS, ¿no? De la Teoría General de los Sistemas, desarrollada por Bentanafli, y que su enfoque inicial es la biología. ¿Sí? Al igual con la tercera que ven ahí en la línea, que es la teoría de la ecología poblacional u organizacional, que también tiene sus orígenes en la biología y luego tiene unas adaptaciones a la parte organizacional porque pues aplica. Entonces,
Si vemos la teoría de los sistemas, ya nos empiezan a hablar de sistemas abiertos, y si lo vemos en la parte de arriba, ahí vemos la distinción esencial con lo que estábamos hablando de las teorías clásicas. Aquí ya empezamos a ver la empresa como un ser vivo que está en constante intercambio de información con el entorno y que debe adaptarse al entorno. Entonces, las organizaciones son sistemas abiertos que interactúan con su entorno para mantener un equilibrio dinámico y sobrevivir. En la de las contingencias también hablamos de estructuras y procesos organizacionales que deben ajustarse a condiciones ambientales que van cambiando. Entonces, la estrategia depende en gran medida de las condiciones que te va dando el entorno, que no es estático, sino es cambiante, y por eso hay que contingir y adaptar a los cambios que se van presentando. La ecología poblacional también, las organizaciones son seleccionadas naturalmente por el entorno y solo las que son aptas sobreviven, las que logran adaptarse a ese entorno. La teoría de las agencias también, el conflicto de intereses entre propietarios y agentes. Ahí estamos viendo que no siempre tienen, a veces el propietario, los socios están pensando en el dinero. El agente, administrador, gestor está pensando en temas administrativos que le convienen a la empresa, pero también nos habla de que hay personas por fuera, gestores que están fuera de la propietarios que están fuera de la organización, que de ellos, porque son los dueños del dinero, depende también de lo que se hace y cambia la organización con ellos. En la institucional también, pues ahí hablamos de los isomorfismos, ¿no? Que al final es que las organizaciones siguen las normas sociales, culturales y regulatorias que vienen del entorno. Esos son los llamados isomorfismos miméticos, coercitivos y normativos a los que están supuestas las organizaciones, ¿sí? Algunas veces lo hacen porque les toca, otros porque está la norma y otros porque son miméticos y quieren seguir a las empresas principales que hacen ciertas prácticas. Finalmente, la teoría de los stakeholders confirman que es uno de los grandes teóricos para mí del management, bueno, también porque lo he tenido que leer bastante por temas de mi trabajo de tesis doctoral. Nos habla de la importancia de las partes interesadas o de los stakeholders, que también nos muestra que las organizaciones no solo dependen de esas partes interesadas internas, sino que hay unas partes interesadas externas, y ahora hay una ampliación de la teoría que tiene unas connotaciones ambientales y de sostenibilidad que es importante que miremos y que vamos a revisar un poquito más adelante en esta conversación. Entonces, que en la letra negrita de las tesis centrales vemos sistemas abiertos, tenemos que adaptarnos al entorno, tenemos que adaptarnos a las condiciones ambientales, tenemos que adaptarnos a los grupos de intereses de afuera, tenemos que adaptarnos a las diferencias entre agentes y propietarios, tenemos que adaptarnos a las normas externas que vienen de las empresas, que vienen de las normas, que vienen de la sociedad. Tenemos que adaptarnos todo lo que está afuera, porque esa es la manera en que las organizaciones van a sobrevivir al entorno. Y como el entorno es cambiante y no es estático, otro elemento fundamental es la incertidumbre. Entonces, dos elementos, pasamos de la eficiencia y la productividad a la supervivencia, porque dependemos del entorno y solo las empresas más aptas y las que logren adaptarse son las que sobreviven, y la incertidumbre. ¿Por qué? Porque al ser sistemas abiertos en constante intercambio de información con el entorno no es estable, el entorno está cambiando. Miren que estábamos hablando de una revolución industrial y después de donde habían un periodo entre guerras de proteccionismo, luego pasó la Segunda Guerra Mundial y estamos hablando de globalización. Son entornos diferentes y siempre están cambiando y cada vez más rápido. ¿Eso qué genera? Incertidumbre, y ese es otro de los elementos fundamentales que plantea en el artículo Walsh sobre las organizaciones que están en las teorías modernas, que son organizaciones abiertas. Entonces pasamos de eficiencia, vamos a la supervivencia y la incertidumbre, y a partir de ahí Walsh hace unos planteamientos de, y entonces, ¿hacia dónde debe ir la teoría organizacional ahora? Nos habla en parte de que la importancia que empieza a tener el conocimiento, y ya vamos empezando a hablar de la era de la información y del conocimiento, que desplaza la tierra, el trabajo y el capital, que era más de todo de las empresas industriales, que simplemente eso eran los factores productivos importantes. No, ahora es el conocimiento, y miren que nuevamente entonces empieza a cambiar el entorno, porque ahora hablamos del poder de la información, el poder que genera
la información. Habla también de que entre los nuevos retos de las organizaciones modernas es saber gestionar el contexto global, de lo que hablamos de la globalización y cambiante. Allí es importante mencionar, como lo mostramos al principio, que el paper de Walsh se publica en el año 2006 y se hace mucha referencia a la globalización y a las cadenas globales de suministro. Sin embargo, yo que también trabajo mucho la parte de negocios internacionales, obviamente en esos momentos ni él y creo que la gran mayoría de las personas, académicos, políticos y demás, no preveían que en menos de 20 años después iba a llegar una gran pandemia. Entonces, la investigación contemporánea, de hecho tenemos yo le compartiré al profe Lino para que después pueda compartir con los demás que está acá. Tenemos un paper publicado en una revista de la Uniautónoma que se llama Encuentros, que habla de la relocalización industrial y la importancia de la innovación en la actualidad después de la pandemia. Porque después de la pandemia, con el cierre total de China, la crisis de los contenedores, la subida de los productos, falta de acceso a las materias primas, sobre todo las que estaban en China, por la política cero COVID que se manejó allá. Esas cadenas globales, lo que se pensaba que no iban a romperse, se rompieron. Y a partir de allí empezaron no a surgir porque ya existían, sino a retomar fuerza unos conceptos que se están manejando en los negocios internacionales, que es el nearshoring, el friendshoring, que prácticamente nearshoring es, en términos generales, porque ya otra vez podría salirme un poco, me estoy saliendo del tema, es la reconfiguración de las cadenas de suministro, pasando de cadenas globales a cadenas regionales. Y por eso es que ven que en los planes del gobierno americano está, backshoring, que también es vuelvan a casa, pero si no es backshoring, nearshoring, es decir, vuelvan a sitios cercanos. Hay muchas que se están yendo a México. Aquí en Colombia tenemos una estrategia que se está liderando desde ProColombia para tratar de atraer esa inversión también. Y bueno, entonces, ese contexto de lo global, ahí hago esa observación de lo que plantea Walsh, también es por la época en que se publica el paper, y algo muy importante que nos va a dar paso a esa tercera parte que es de las teorías ya no enfocadas en la revolución de la gestión. No se llama la revolución de la estrategia, pero quise darle esa connotación para seguir el hilo conductor que nos plantea el autor Walsh de empezar la revolución de la productividad, ya pasamos con las teorías clásicas, la revolución de la gestión, que es lo que estamos hablando ahora, para venir a la revolución de la estrategia. Ahí es donde toma gran importancia la dirección estratégica, porque la gestión es importante, pero la dirección estratégica se hace fundamental y lo vamos a ver en las próximas teorías que vinieron desarrollándose desde finales del siglo XX, inicios del siglo XXI. Entonces, para demostrar o para mostrar, aquí me equivoqué, era gestión versus dirección, porque vamos a ver unas connotaciones, aprovechando que estoy haciendo el doctorado en España. Esto me lo lograron explicar unos profesores del Departamento de Estrategia, los dos de la Facultad de Ciencias, allá se llama Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense. Los dos departamentos más fuertes en investigación es el de operaciones y el de estrategia. Entonces les empecé a preguntar porque, como yo también hago parte de la parte administrativa de acá de la universidad y revisamos en comité curricular muchos estudiantes que se van de intercambio en España, vemos que en España, a diferencia de Colombia, los programas no suelen llamarse administración de empresas, sino administración y dirección de empresas. Entonces le pregunté al profe Gregorio, que también es administrativo allá, y me estuvo explicando la importancia de la dirección estratégica y de la estrategia en la investigación que se está desarrollando, no solo en la Universidad Complutense, sino a nivel de España, especialmente en una organización académica importante. Ustedes saben que la más importante a nivel de lo nuestro, que es Management, Administración, es la Academy of Management. Pero obviamente está la British Academy of Management y está la Spanish Academy of Management. Entonces, desde la Spanish Academy of Management, que se llama SEDE por las siglas en español, nos hablaba mucho de la fortaleza que está teniendo el track o la línea de investigación de estrategia y que no es solamente la gestión. Entonces, de ahí
a que ya no debemos enfocarnos en gestión y los desarrollos teóricos van no solo a la gestión, sino también a la estrategia. Y de ahí de que en las empresas, cuando hablamos de las cúspides, hablamos de la parte directiva. No decimos que el líder de la empresa, los líderes son los administradores, el administrador de finanzas, el administrador de recursos, no. Es más que todo los directores los que están en esa, director de finanzas, director. Entonces, eso en gran parte es la importancia de la dirección estratégica y de las teorías que vamos a ver ahora, que tampoco se llaman teoría de la estrategia solamente porque igual están dentro del esquema del desarrollo de la teoría organizacional, pero siguiendo la lógica de los autores y de Walsh con los otros autores, lo planteamos de esta manera. Entonces, obviamente no podemos no mencionar a Michael Porter, si vamos a hablar de estrategias, ¿no? Las ventajas competitivas sostenidas de una empresa dependen de la elección deliberada de una posición estratégica en la industria que les permita defenderse de las fuerzas competitivas o influir sobre ellas. La teoría de los recursos y capacidades, y aquí sí, opinión personal, para mí es la teoría más importante de dirección estratégica que se ha podido desarrollar, ¿sí? Que la desarrolló Jay Barney en los años 90. De verdad que muchas de las teorías, es que la mayoría de las teorías toman como punto de partida esa, entonces es donde uno dice, entonces es la que nosotros conocemos como Resource-Based View, que traduce teoría de recursos y capacidades, y a partir de ahí, las tres que están debajo surgen a partir de ahí, que es Knowledge-Based View, que es la teoría pero basada en el conocimiento, las capacidades dinámicas, que bueno, también hacen una crítica no hacen una crítica, hacen unos aportes a cosas donde Jay Barney se pudo quedar un poquito más corto, y los microfundamentos de la estrategia que también surgen de allá. Si vemos en la obra representativa, acá a la derecha, Why Microfoundations for Resource-Based Theory are Needed and What They May Look Like. Entonces, vemos que esa es una parte fundamental, esa teoría es muy importante, nos habla de las ventajas competitivas sostenidas también. Miren que ya estamos teniendo un tema que se repite o que es recurrente en este tipo de teorías. La teoría basada del conocimiento también habla de ventajas competitivas, simplemente que lo enfoca más en el conocimiento. Y lo que les dije, tiene todo el sentido del mundo, porque ¿en qué contexto estamos ahora? En la era de la información, en la era del conocimiento, y se está haciendo esto. Tiss y los otros autores con las capacidades dinámicas también hablan de la ventaja competitiva sostenida, sino que habla de que no solo depende de esos recursos y capacidades internas de las empresas, sino las competencias externas que dependen mucho de la interacción que se tiene con el entorno, y esa teoría es fundamental para los sistemas de innovación abierta, que es una de las grandes discusiones que hay en el tema de la innovación de sistemas de información abiertos versus sistemas de información cerrados, porque dicen que uno de los problemas de los sistemas de información abiertos son, por un lado, los spillovers, ¿sí? que es que la competencia y los demás se enteren de lo que estás haciendo porque es un sistema abierto, y ese es en el outbound information, la información que sale, pero en la inbound information, la información que entra a la empresa, también hay otro problema relacionado que se llama el absorptive capacity, que es la capacidad de absorción, porque la cantidad de información, si la empresa no está preparada, no la va a poder procesar bien, y ahí es donde no son exitosos muchos proyectos de investigación. Entonces, esa de las capacidades dinámicas es fundamental para eso, pero miren que también habla de ventajas competitivas y los microfundamentos de la estrategia también, las decisiones y acciones individuales, sobre todo de la cúspide de la jerarquía organizacional, dentro de las organizaciones impactan los resultados estratégicos. El comportamiento, las acciones, la forma de pensar de los gerentes incide en la forma en cómo se comportan los mandos medios y bajos en la organización. Entonces miren que acá estamos hablando de ventajas competitivas sostenidas. No simplemente alcanzar una ventaja competitiva, ya sea por diferenciación o demás, sino que sean sostenidas en el tiempo, que puedan mantener ese posicionamiento competitivo. Eso es lo fundamental de este enfoque de las teorías que están enfocadas en la estrategia. Y entonces aprovecho esto de las ventajas competitivas sostenidas para el nuevo y final enfoque que queremos tratar. Lo hago abriendo con esta frase que está acá,
que dice: es importante que los directivos implementen estrategias en sus organizaciones que permitan obtener ventajas competitivas sostenidas en el tiempo. Pero, ¿qué pasa con las ventajas competitivas sostenibles? Entonces, ya estamos hablando de otro tipo de ventajas no sostenidas. Las ventajas sostenidas es las que mantienes en el tiempo. Las ventajas sostenibles, que son diferentes, y en algunas traducciones que he visto de los textos, sobre todo de la Natural Resource Based View y de otros textos en inglés, a veces he visto que se confunde la ventaja competitiva sostenida con la sostenible, y es muy diferente y son importantes y son complementarias. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos llegando a otro punto. Como les repito, esto no es un nombre científicamente que se le ha dado, lo estamos haciendo por la dinámica de la conversación que vamos a tener. Entonces, pasamos ya de las teorías clásicas a las modernas, a las de la estrategia, a las teorías organizacionales verdes, que es gran parte de mi trabajo de la tesis doctoral y donde estoy convencido, 100% convencido, que es donde se debe dirigir las teorías organizacionales y en la investigación del management. Y vamos a explicar por qué. Primero, vamos a dar contexto como estamos en todas las teorías. Bueno, aquí está el contexto. Nuestro contexto actual en la agenda mundial son objetivos de desarrollo sostenible con la meta 2030, que no lo vamos a alcanzar. Ya se van a renovar a partir de eso con la reunión que hubo el año pasado con los pactos por el futuro. Si no estoy mal, la meta es 245 o 250. Entonces, la agenda mundial nos está llevando a eso, ¿sí? La agenda mundial nos está diciendo lo importante que es cuidar el planeta, porque si no lo cuidamos, no vamos a existir, ni las organizaciones, ni nosotros, ni nadie. Entonces, por eso lo crítico y lo fundamental que es de lograr estos objetivos bueno, lo voy a explicar un poco más también con los límites planetarios. Miren cómo estaba la situación en el 2009, apenas habíamos pasado 2 y un poquito un límite planetario. En el 2015 hemos sobrepasado 4 límites planetarios, en el 2023 6 límites planetarios. Esto prácticamente quiere decir que nos estamos cargando el planeta. El de cambio climático, que es de los fundamentales, ya lo sobrepasamos. En el 2015 y en el 2009 todavía no, pero ya lo sobrepasamos. Ahí se ve que está en rojo. Las emisiones de CO2 y de nitrógeno están, o sea, es un tema gravísimo. Lo único que, lo bueno que se ha logrado hacer por unas políticas que surgieron en los años 80 de que eliminaron la producción con un tipo específico de productos, lo que redujo fue lo de la capa de ozono. Y si ven, ese límite no lo hemos pasado y no ha ido bien gracias a las políticas que se tomaron. Pero es que con el tema del CO2 y del cambio climático no hemos podido, y lo coloco acá arriba. Eso se lo escuché a un profesor y me quedó sonando, y cada vez que lo digo, es que ni siquiera ya estamos en el cambio climático, ahora estamos en una emergencia climática. El estado es de emergencia climática y tanto las organizaciones como los agentes consumidores, como como los institucionales, deben actuar en pro de esto, porque si no, no vamos a tener planeta en el cual vivir. Lo peor, y esto lo tomo de este artículo que escribieron Nyberg y Wright en el año 2022 y lo publicaron en la revista de la Universidad de Newcastle en Australia, es que ellos dicen que hay 3 tipos de negacionismo, ¿sí? El negacionismo, bueno, de hecho miren la imagen que está del lado derecho, eso lo dijo Donald Trump en CNN. I'm not a big believer in global warming. Yo no creo mucho en eso del calentamiento global. Una persona de ese calibre lo dice. Y es que no es raro que existan ese tipo de negacionismos de los que hablan Nyberg y Wright, que son estos 3. Primero, hay un negacionismo literal, que es el peor de todos, que implica una negación explícita de la existencia del cambio climático antropogénico. Es decir, el cambio climático que esté creado, que exista y que sea derivado de actividades humanas. Es el que me parece, disculpen el calificativo, lo más absurdo de todo. Pero bueno, está la negación implicatoria, y que conozco muchas personas de esta, porque me lo han dicho.
La negación implicatoria dice que aunque las personas o comunidades aceptan que el cambio climático existe, niegan la urgencia o la responsabilidad de actuar. Es la típica persona que dice, sí, 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 el cambio climático existe, pero el mundo se va a acabar por ahí en 100, 200 años. Entonces yo no cuido. Eso lo van a ver los nietos de mis nietos. A mí no me importa. Ese es un negacionismo grave porque no aplica lo que es sostenibilidad y de por sí que me parece súper egoísta y que no es cierto porque la imagen anterior nos muestra claramente que nos estamos sobrepasando en los límites planetarios, los 6 de los 9 límites planetarios que tenemos. Entonces, importantísimo. Y la final es la negación interpretativa, que es un poco más de la academia, que dice que la sociedad o los investigadores reinterpretan o reencuadran el cambio climático dentro del sistema económico científico dominante, minimizando su carácter disruptivo radical. Entonces, dicen que el cambio climático hay, pero que con las investigaciones y las cosas que se están haciendo está bajo control, lo cual no es así por la imagen que acabo de mostrar anteriormente. Entonces, esto es lo que de verdad considero que es fundamental y hacia donde deben ir las teorías organizacionales, ¿no? Y vemos que los autores más representativos, por ejemplo, Freeman, que les mencionaba de la teoría institucional, están teniendo nuevos enfoques. Entonces, lo que le llaman la nueva teoría institucional habla también de la sostenibilidad organizacional, que no solo depende de la eficiencia económica, sino de la adopción de normas, valores y prácticas que respondan a las presiones institucionales y sociales al desarrollo sostenible. Es decir, el mismo isomorfismo de lo que estábamos hablando, de que las organizaciones mimetizan o de manera coercitiva o normativa hacen lo que las presiones sociales y culturales y normativas les piden, pues esas presiones sociales, culturales y normativas están hacia el cambio climático, por lo cual esos isomorfismos suelen hacerse contemporáneamente en favor de la sostenibilidad empresarial, que no es raro que ahora se estén colocando casi como obligatorios, ya aquí en Colombia también vamos a empezar los reportes de sostenibilidad, que los inversionistas extranjeros para comprar te estén preguntando qué estás haciendo en sostenibilidad. Todo eso se genera isomorfismos coercitivos e incluso normativos para que las organizaciones hagan la transición de sistemas de producción lineares a sistemas de producciones circulares, que son los amigables con el medio ambiente. El nuevo enfoque de los stakeholders, ¿sí? Freeman, dentro de la ampliación de su teoría, empieza a decir, es que también son partes interesadas de las organizaciones, no solo los clientes, los proveedores, el gobierno, etcétera, etcétera. También las generaciones futuras son una parte interesada. También el medio ambiente es una parte interesada. Las especies no humanas y las comunidades vulnerables. Ellos integran también parte de los stakeholders de las organizaciones. Entonces, el nuevo enfoque de los stakeholders también apunta a la sostenibilidad empresarial. La teoría basada en recursos naturales, que también viene de la Resource-Based View, de la teoría de recursos y capacidades, nos habla de que las empresas deben desarrollar las capacidades que les permitan aprovechar de manera sostenible los recursos naturales. La del valor compartido de Michael Porter es que tenemos que crear valor económico, pero también prácticas que generen valor social. Y recuerden que la sostenibilidad no es solo el componente ambiental, sino el componente social que va transversal con el económico. El triple bottom line que habla Elkington, básicamente. Entonces, también tenemos las economías regenerativas, que es aquí donde empieza lo disruptivo y donde a mí me gustaría que los que estemos aquí nos llevemos eso para la mente, porque esto es lo que va a tocar. Si ya nos pasamos de los límites planetarios, es porque la contaminación que tenemos ahora es mucho mayor a la que deberíamos tener. Luego, entonces, no debería ser suficiente con simplemente reducir la contaminación, sino que tenemos que empezar a restaurar ecosistemas, a regenerar el medio ambiente, y sí se puede hacer desde la parte organizacional. Parece difícil, pero vamos a ver unos ejemplos claros de que las estrategias regenerativas, que no es reducir el cambio, reducir el impacto, sino regenerar, ¿sí? Restaurar el medio ambiente, se puede hacer. Entonces, el tema aquí, en estas teorías, la palabra clave, ya veíamos en las clásicas en la eficiencia,
Luego le sigue en las modernas la incertidumbre y la supervivencia, en las estrategias las ventajas competitivas sostenidas, ahora las ventajas competitivas sostenibles o la sostenibilidad. Miren cómo va evolucionando, siempre obedeciendo al contexto histórico socioeconómico y político del que se encuentra el mundo. Entonces, terminando con esto, bueno, para que tengamos claro, no me voy a desarrollar en esto, básicamente porque estamos hablando mucho de sostenibilidad y a veces no tenemos los conceptos claros. La sostenibilidad es lo más sencillo conceptualmente, lograrla es muy difícil y nos estamos dando cuenta de eso. Es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades del futuro. Es utilizar los recursos del presente sin comprometer la disponibilidad de los recursos del futuro, de las generaciones futuras. Eso es lo que tenemos que llegar. No estamos diciendo que no vamos a utilizar los recursos, que ahora no podemos hacer nada. Es garantizar que las generaciones futuras, como parte importante de nuestros stakeholders en las organizaciones, puedan vivir este planeta que es no solamente de nosotros, sino de esas generaciones futuras que todavía no están acá. Entonces, aquí es donde toma gran importancia este libro que publicó el profe Gregorio con Javier Amores, de las estrategias regenerativas, explorando nuevos tipos de modelos de negocio. Lo publicaron en Cambridge y de verdad que es bien importante. Es un libro muy extenso, pero básicamente estrategias regenerativas, lo que les dije. Una guía para la transición energética. Son de carácter disruptivo. Ustedes saben que dentro de los objetivos que se tienen respecto al medio ambiente es en el 2050 llegar a las emisiones netas cero, que lo vemos muy difícil, pero es ir más allá. Entonces, no es llegar a las emisiones netas cero, sino que lo empecemos a descontaminar y disminuir los niveles de contaminación. Y es posible. Antes de ir a los dos ejemplos que les digo, en la Universidad de Purdue, en West Lafayette, un profesor creo que hizo una investigación, esto lo escuché, soy sincero, en la W, no he ido a verificar la investigación, habla de que la pintura blanca en todo el mundo, estaban diciendo que puede disminuir la sensación climática en todo el mundo, como pintando cosas de blanco. Tengo que irlo a leer, pero en las Tech Talks también he visto que en una universidad también en Estados Unidos, creo que es por las de Hawái, Honolulu, alguna así, están empezando en hojas de algunas plantas a guardar información. No en los data centers, en hojas. Y lo presentaron en una Tech Talk cómo iban con su investigación. Obviamente son investigaciones muy incipientes que hacerlo costarían muchísimo dinero, pero hay formas de regenerar. Entonces, básicamente, estrategia regenerativa es revertir la degradación ambiental actual y generar externalidades positivas. Ya saben que las externalidades son efectos que pueden ser positivos o negativos que generamos indirectamente, en este caso, desde las organizaciones. El ejemplo que siempre pongo, porque es más sencillo, si yo tengo una empresa de flores y al lado me colocan una empresa de abejas, pues yo le genero una externalidad positiva porque las abejas pueden venir a alimentarse en las flores. Yo no lo hice con ninguna intención, ni fue directamente, pero indirectamente le genero una externalidad positiva. Pero si al lado de la empresa de flores se me coloca una empresa de químicos, pues las emisiones de todos esos residuos químicos, lo que van a hacer es que se mueran las flores, o si están las abejas, se mueran las abejas. Entonces eso es una externalidad negativa. Entonces, generar externalidades positivas en las organizaciones, si descontamina el medio ambiente, está generando externalidades positivas a la sociedad. Entonces, esa es la lógica de hacer negocios con este tipo de modelos de negocio. Entonces, ¿es posible? Sí es posible, y hay unas empresas que lo están haciendo. Por una parte tenemos la empresa canadiense Carbon Engineering, que ellos hacen decarbonización del CO2 que está en el ambiente. Ellos lograron encontrar la forma de capturar el CO2 que está en el ambiente y algunas veces lo guardan, ¿sí? Lo guardan debajo de la tierra, y en otras he visto que están realizando investigaciones para convertirlo en un combustible verde.
Entonces, lo que está contaminando, que es el CO2, lo que más contamina en las emisiones, lo tomo y lo convierto en un combustible amigable, que luego tiene unas connotaciones de si a través de ese combustible se puede generar CO2, pero bueno, lo que estamos tratando de ver es que ellos están decarbonizando el medio ambiente. Otra empresa que esta es más conocida es EcoAlf, y es de moda, y lo estuve hablando con el profe Lino esta mañana. El sector de textiles es de los más contaminantes en el mundo. Esta empresa de moda lo que hace es que toma los plásticos y todos esos desechos que están en el mar Mediterráneo, los recogen y con esos desechos, principalmente de plástico, hacen prendas de vestir. Entonces, están descontaminando el océano. Ellos le pagan, creo que a pescadores así de pequeños que están allí, también les compran la materia prima. Entonces, ayudan a poblaciones vulnerables, descontaminan el medio ambiente, específicamente los océanos, y con eso hacen ropa para la venta. Entonces, es lo importante que está haciendo EcoAlf y otras empresas como Gatback, Arca y demás. Entonces, sí se puede hacer estrategias regenerativas, sí se puede, y es lo que pienso a donde se deben dirigir, obviamente de manera organizada. Antes, si no puedes hacer estrategias regenerativas, no haces, pero por lo menos reducir el impacto ambiental, pero allá se debe enfocar esa teoría organizacional verde. Es importante. Entonces ya vamos a cerrar con unas reflexiones finales. Primero que todo, lo que hablamos al principio, no cualquier cosa que leamos por ahí es teoría, ¿no? No cualquier bestseller se constituye como una teoría organizacional. Mucho cuidado, como nosotros como académicos que somos, con las modas administrativas y los gurús de la administración. Moda administrativa, el profesor Francisco López puso el ejemplo de cuando, bueno, él habla de que las modas de los círculos de la calidad, de cuando la calidad total, y los japoneses, eso fue en un momento una moda administrativa que no se supo cómo aplicar. Y también pone un ejemplo que lo leí en su texto, que habla de la reingeniería, que aquí en Colombia se aplicó la reingeniería como formas que había que cambiar las organizaciones y la trajeron así como tal, y muchos empresarios tramposos serán, como él lo manifiesta en su texto, lo aprovecharon para despedir un montón de gente diciendo que estaban haciendo reingeniería y reacomodando las organizaciones, y en un contexto sindical pesado que había en esos momentos acá en Colombia, no se pudo aplicar de manera correcta. Y por eso es que decimos, no podemos importar las teorías de Estados Unidos o de cualquier otro país, hay que adaptarlas. Entonces, cuando no pasan estas cosas, aparecen los sustitutos, y es lo que pegué acá del lado izquierdo. Toda demanda siempre encuentra una oferta. Si la academia en Colombia no respondía a las inquietudes de los ejecutivos, entonces aparecen los inventores y los fabricantes de recetas. Y esto, a mi juicio, es el gran fenómeno que hemos presentado en los últimos años y que se ha caracterizado por una inundación de bestsellers en estas materias. Entonces, prácticamente surgen los llamados gurús de la administración que, como dice ahí, presentan unas recetas. Y este tipo de libros son de la siguiente clase. La receta para ser exitoso en la administración, en el manejo de negocios. Los 7 secretos para ser un empresario exitoso. Entonces, son libros de personas que les ha ido bien y que gracias a su experiencia hacen un libro y dicen, miren, esta es mi historia, así yo logré ser exitoso. Y muchos, bueno, los llaman gurús de la administración y toman eso como si fuera un paso a paso que pueden seguir para ser exitosos también, y no es de esa manera, lo que hablábamos de ahorita. La experiencia por sí misma, sin una base científica, no se puede teorizar. Entonces, mucho ojo, estudiantes, profesores y demás personas que están acá, con los llamados bestsellers, que brindan recetas de cómo ser exitoso en la administración de empresas. Hay que estar pendiente porque no todos son teorías. Yo he leído varios, pero teniéndolo claro que también es como ver una historia de vida. Para inspiración pienso que está muy bien, pero para aplicación en contextos reales, con la aplicación de una investigación de resultado y base teórica, tomándolo como fundamentación teórica no, hasta allá no, ¿sí? Son más que todo inspiradores. Entonces, mucho cuidado con esa primera reflexión. La segunda reflexión,
va más que todo para los estudiantes, y se los digo porque en una conferencia que estuve en mi pasantía doctoral en España, ahora no recuerdo exactamente quién, pero eran personas del sector empresarial muy importantes, y también lo vi en la clase de responsabilidad social acá del doctorado. Los reportes de sostenibilidad van a empezar a ser obligatorios, y el mercado laboral va a empezar a demandar personas especializadas y expertas en diseños de reportes de sostenibilidad. El GRI, que es el que está en la imagen ahí, es uno de los más generales, de los principales, pero hay muchos. Entonces, consejo para ustedes también, estudiantes, si quieren destacarse en el mercado laboral, poco a poco váyanse ingeniando y siéndose expertos en el tema de reportes de sostenibilidad, que va a ser un punto importante en los próximos años en el mercado laboral, porque esto se está convirtiendo en un imperativo. Listo. Y la reflexión final la tomé del libro de estrategias regenerativas. Prácticamente lo que dice es: muchachos, si no hacemos nada, se nos viene una catástrofe ambiental o climática que no vamos a poder superar. Esto lo dijo en el 2023 secretario de las Naciones Unidas. Entonces, con esto yo cierro. Les agradezco a todos por su atención. Ahí también están mis datos de contacto para cualquier duda, trabajo en conjunto o demás temas que surjan a partir de esta conversación y presentación que hicimos el día de hoy, que espero haya sido de su grado. Hay muchas cosas que son desde la perspectiva personal. Y bueno, listo. Nuevamente, gracias a todos. Muchas gracias a ti, muchas gracias.